Ya. La operatoria dental, jóvenes, se dice en la odontología en general, se dice que es la disciplina de la odontología que prácticamente da de comer al odontólogo. ¿Qué significa eso? Que el odontólogo, en las horas efectivas que tiene de trabajo en su consultorio, lo que más hace es operatoria dental. Incluso les diré, colegas que tienen de repente alguna especialidad muy marcada, eh, que se dedican, entre comillas, también básicamente a una especialidad, también hacen en su cotidiano trabajo, hacen labores de operatoria dental, ¿no? Son realmente muy pocos, quizás los dedos de la mano no alcanzan para contar, o sobran, mejor dicho, para contar a colegas que se dediquen solamente a su especialidad. Y la operatoria dental es la disciplina que más, con la que más se trabaja en el consultorio. Hablamos de restauraciones de los dientes, ¿no es cierto? Y estas restauraciones en los dientes pueden hacerse no solamente por caries, pueden hacerse también por fracturas de los dientes, pueden hacerse por, de repente, restauraciones previas deficientes. Eh, es decir, no solamente la caries dental es el único factor eh, que puede deteriorar los tejidos duros de los dientes. Entonces, la operatoria dental se encarga fundamentalmente de restaurar todos o cualquiera de esos deterioros que puedan sufrir los dientes. Em, digamos que a grosso modo esa es la operatoria dental. ¿Sí? Para aquellos estudiantes que de repente están ingresando recién a los grupos de operatoria, yo soy el doctor Ramiro Illanes Mejía. Tengo una maestría en operatoria dental y estética y soy docente de la asignatura de operatoria dental ya hace bastante tiempo. Soy docente casi 30 años ya. Y en la universidad, estoy en la universidad, en la Universidad Pública del Alto, estoy ya cerca de los 10 años. Entonces, tengo ya un recorrido, podríamos decir, bastante extenso por lo que es esta disciplina, no solamente en mi labor diaria como odontólogo, sino también como docente, ¿no? Todos los procedimientos que vamos a aprender en, en esta gestión, en, en la asignatura de operatoria dental 1, todos los procedimientos restaurativos son básicamente similares tanto para dientes permanentes como para dientes deciduos. Para dientes permanentes como para dientes deciduos o dientes temporarios, ¿sí? Con algunas leves diferencias quizás en los protocolos adhesivos, de repente quizás en los materiales, en algún procedimiento de remoción de caries, etcétera, pero a grosso modo, digamos, las técnicas que vamos a aprender en Operatoria Dental 1 son también replicables en las técnicas que utilizan en odontopediatría. Seguramente ustedes ya con el paso de las clases, con el avance de los temas, van a ir viendo esta situación de la que les estoy mencionando. Es importante conocer cuál es el concepto, la definición, como quieran llamarle, de la asignatura, de la disciplina de operatoria dental. Y la conceptualización de esta disciplina está basada en 3 pilares fundamentales. ¿Cuáles son esos 3 pilares? Esos 3 pilares son la función, la estética y la prevención. Por si acaso no es el orden, ¿sí? No es que primero es la función, luego la estética y luego la prevención. En realidad podemos decir, están basados en 3 pilares, la prevención, la función y la estética. Como quieran, ¿no es cierto? Aquí no hay un orden. Lo importante es que los 3 pilares tienen
la misma importancia. Ustedes fíjense un trípode, un elemento cualquiera, una mesa, digamos, para poder tener estabilidad, ¿de cuántas patas necesita? ¿Necesitará de 4? Sí, seguramente va a ser muy estable, pero ¿cuánto es lo mínimo que necesita para tener estabilidad? Es 3, ¿no es cierto? Por eso tenemos los trípodes. Y con 2 patas solamente no tendría estabilidad. Las 3 patas, o los 3 pilares en este caso, tienen la misma importancia, por lo tanto, no existe un orden, ¿sí? Quiero aclarar solamente que no les estoy diciendo de que primero es la función y segundo la estética, qué sé yo. En realidad, los 3 pilares tienen la misma importancia. Entonces, les decía, la conceptualización de la disciplina está basada en esos 3 pilares. La función, eh, ya todos ustedes saben y recordarán que los dientes tienen varias funciones, ¿no es cierto? Hablamos desde la masticación, la alimentación, la fonación, la estética, etcétera. Entonces, cuando nosotros, en realidad cuando un paciente ha perdido de repente la forma de los dientes por una fractura, cuando de repente ha perdido estructura de un diente por una lesión cariosa muy extensa que no le permite comer porque le ocasiona dolor, etcétera, cuando de repente incluso una restauración previa o restauraciones previas que le hayan hecho a un paciente le dificultan una masticación adecuada, una masticación correcta, la operatoria es precisamente la que está encargada de corregir esos estados alterados, ¿sí? Entonces, ese es uno de los pilares. El otro, vamos a mencionar, es la estética, ¿no es cierto? En esta época especialmente de la vida, la parte estética en la odontología se constituye realmente en una disciplina muy buscada por la gente, mucho. Ya la gente no se conforma con las restauraciones que antes les hacía el odontólogo y donde se devolvía básicamente la forma, digamos, de un diente, sino que busca estética. ¿Qué quiere decir eso? Que las restauraciones o los trabajos que haya hecho el profesional odontólogo en su boca sean imperceptibles, que nadie note eso, ¿no es cierto? Que nadie vea que el paciente tiene una restauración, que esa persona tiene una restauración. En el caso, por ejemplo, de la odontología en general, si hacemos una prótesis removible, nadie quiere que las demás personas note que tiene una prótesis removible, ¿no es cierto? O una prótesis fija, lo que sea. Entonces, la estética es un parámetro muy, muy importante a tomar en cuenta dentro de la operatoria dental y dentro, obviamente, también de la conceptualización. El otro pilar es la prevención. Vuelvo a recalcar, no menos importante que ninguna de las otras dos. La prevención es fundamental. Si la prevención fuese la adecuada, la correcta, el paciente no tendría ninguno de estos problemas en la boca, en sus dientes, por lo tanto, no tendría ningún problema en efectuar la función para lo que están diseñados los dientes, ¿no es cierto? Que es la masticación, la fonación, la estética, etc. La prevención es fundamental. La prevención es fundamental, jóvenes. Cuando nosotros atendemos pacientes en operatoria, en la clínica, no solamente nos tenemos que abocar a buscar dónde hay lesiones cariosas, ¿no es cierto? Es decir, dónde hay caries que nosotros podamos restaurar. También tenemos que enseñarle al paciente prevención. Nosotros en operatoria dental fundamentalmente somos los primeros indicados en enseñarle al paciente técnicas de higiene, técnicas de cepillado, qué cepillos de repente son los más adecuados, qué pastas dentales serán de repente las más eficientes en cada caso, etcétera. Y ustedes ya van a ver, ustedes ya están prácticamente en media carrera y seguramente tienen amigos o familiares que ya van a empezar a ustedes a preguntarles si es que no lo han hecho antes, ¿no es cierto? ¿Qué necesito? ¿Qué puedo hacer en este caso? Etcétera. Entonces, la prevención, vuelvo a recalcar, es un aspecto muy importante dentro de la conceptualización de la operatoria dental. Y todos estos 3 pilares están interrelacionados o ligados muy íntimamente entre sí.
¿Cuál es la definición de operatoria dental? Por si acaso hay varias definiciones de operatoria dental. Esta no será la única, la que les voy a mostrar en este momento no es la única. Pero creemos que es una de las más completas, ¿no? Si buscan en la literatura van a encontrar otras definiciones de la disciplina. ¿Qué es la operatoria dental? Es la disciplina odontológica, dice, que enseña a prevenir, diagnosticar y curar enfermedades y o restaurar las lesiones, alteraciones o defectos que puede sufrir un diente para devolverle su forma estética y función dentro del aparato masticatorio y en armonía con los tejidos adyacentes. Fíjense esto, es la disciplina odontológica que enseña a prevenir, a diagnosticar y a curar enfermedades, dice, ¿no? Todo esto está dentro de esa conceptualización. Y o a restaurar las lesiones que hayan provocado esos daños, alteraciones o defectos que pueda sufrir un diente. ¿Con qué objetivo? De devolverle su forma. Al devolverle la forma, obviamente le estamos devolviendo estética también. Al devolverle la forma, le estamos devolviendo función también, porque recuerden esa máxima que de repente en la anatomía dentaria les han debido decir, ¿cuál es lo correcto? ¿La forma hace a la función o la función hace a la forma de un diente? Entonces, eso es bien importante. Y aquí lo vamos a ver. Devolverle, entonces, la forma, la estética y la función a los dientes dentro del aparato masticatorio y en armonía con los tejidos adyacentes. ¿Qué quiere decir esto de en armonía con los tejidos adyacentes? Que nosotros no nos abocamos solamente a hacer restauraciones en los dientes, en los tejidos duros de los dientes. También tenemos que tener en cuenta que para muchos procedimientos de los que, perdón, de los que realizamos en operatoria dental, nosotros a veces tenemos que invadir los espacios interproximales de los dientes, donde nosotros podríamos lesionar incluso las papilas interdentarias, si nuestras restauraciones no están adecuadamente resueltas, si la anatomía de nuestras restauraciones no es la correcta, si no hemos cerrado adecuadamente el espacio interproximal, por ejemplo, entre diente y diente, nosotros podemos ocasionar realmente un daño bastante severo a los tejidos periodontales. Estamos hablando de encía marginal, ligamento periodontal y hueso alveolar, es decir, las restauraciones inadecuadas pueden provocar, imagínense, lesiones también en esos tejidos cuando no se han realizado los procedimientos adecuados. La operatoria dental, dice, debe cumplir con estos 3 requisitos. Primero, anticiparse a los problemas. Anticiparse a los problemas es prevenir, ¿no? ¿Cómo nos podemos anticipar a los problemas? Por ejemplo, nosotros estamos atendiendo a un paciente y vemos que este paciente está con algunas lesiones cariosas incipientes en fosas y fisuras. Tenemos nosotros que decirle al paciente, mira, esto es lo que está ocurriendo en tus dientes, si no haces esto, si no mejoras tu higiene, si no empiezas a utilizar estas cosas, de aquí a muy poco tiempo, estas pequeñas lesiones cariosas se pueden volver lesiones muy extensas, que incluso pueden llevar, sabemos bien todos, a la pérdida de los dientes, ¿no? Eso es anticiparse, por ejemplo, solamente es un pequeño ejemplo, a los problemas, que es prevención. Otro de los requisitos, obviamente, es restaurar o curar, que ya hemos dicho. Y el otro principio, digamos, o requisito que debe cumplir la operatoria, fíjense, dice preservar en el futuro. ¿Qué quiere decir eso? Que si hemos atendido a un paciente, el paciente nos dice, mire, yo quiero que me haga una evaluación, que vea todas las caries, todo lo que tenga y me las cure todas. Hemos hecho todo el procedimiento, acabamos la última sesión, acabamos de hacer todas las restauraciones y tenemos nosotros que enseñarle al paciente cómo va a mantener esas restauraciones en adecuado estado el mayor tiempo posible. ¿No ve? Eso también es prevención, pero es preservar para adelante las restauraciones. Obviamente,
ya no estamos preservando precisamente la integridad del diente, sino, y en este caso, la integridad del diente remanente, es decir, lo que ha quedado del diente después de la restauración y la misma restauración, que también, entenderán, está dentro de lo que es la prevención, ¿no es cierto? Porque podemos hacer prevención para que no aparezcan las lesiones y podemos hacer prevención una vez que se han tratado las lesiones y lo que no queremos es que recurran esas lesiones a los dientes, a la boca de los pacientes. Sin duda, una de las causas más comunes que pueden provocar lesiones en los dientes, sabemos bien todos, es la caries dental, ¿no? Por eso es que en operatorio dental nos abocamos a estudiar un poco más en profundidad, quizás, espero que no, la caries que lo que hubiesen llevado en materias básicas. La idea siempre es que ya tengan ustedes una muy buena base sobre cariología, sobre el estudio de caries, y en operatoria hacemos como una especie de refuerzo, digamos. Y precisamente por lo importante que es este tema, el de la caries dental, es que los siguientes temas, tanto el segundo como el tercer tema, son relacionados con la caries. El segundo tema en realidad después de este es cariología y el tercer tema es diagnóstico clínico en cariología. Y esto es bien, bien, bien importante, jóvenes, señoritas. ¿Por qué? Porque cuando ustedes estén en cuarto año y entren a la clínica, todo lo que hayan llevado en cariología, no solamente con nosotros en operatorio dental, sino lo que han llevado desde la parte de histología, todo se les pregunta en la clínica, todo. Así que a veces uno dice, pero ¿para qué estoy llevando esto? ¿En qué me va a servir esto cuando uno está especialmente en un curso básico, de repente en primero o segundo año? Y se da cuenta realmente de lo importante que era cuando está en la clínica, porque en la clínica se aplica absolutamente todo, y en la clínica se evalúa absolutamente todo, ¿no? Si un estudiante presenta a un paciente y dice, doctor o doctora, quiero hacer un tratamiento en mi paciente en la pieza número 1.6, con una lesión, presenta una lesión cariosa Monti-Hum 3.2, hablamos así de manera técnica. Entonces, el estudiante tiene que justificar primero por qué piensa o por qué dice que es una lesión cariosa. ¿Por qué no podría ser otra cosa? ¿Por qué ha definido esa lesión como una lesión provocada por caries dental? ¿No es cierto? Y además tendrá que también definir todo lo que ha hablado sobre nomenclatura de cavidades y de caries, es decir, Monti-Hum 2.3 o 3.2, lo que haya dicho, ¿no? Y todo eso está relacionado con el tema de cariología, por si acaso. Todo eso, lo que les he mencionado ahorita como un ejemplo, está en los temas de cariología. Por eso son tan importantes estos temas. Ahora, solo para recordarles un poquito, porque este no es el tema y es lo que estamos haciendo, como les había dicho al inicio, es básicamente hablar sobre generalidades del tema. ¿Cuáles son los factores que determinan el inicio o la presencia de la enfermedad de la caries? Son varios, ¿no es cierto? Siempre decimos cuando preguntamos cuál es la definición de caries, siempre repetimos mecánicamente. Decimos es una enfermedad multifactorial, bla, bla, etc. Pero cuando vamos a incidiendo más en cada punto, vamos yendo más en profundidad, tenemos que ir definiendo varias cosas. ¿Cuáles son esos factores múltiples que determinan el inicio de la enfermedad? Las bacterias, el huésped, que en este caso son los dientes, el sustrato, que serán los alimentos, el tiempo, que está relacionado básicamente en el tiempo que están interrelacionados tanto el huésped con las bacterias como con los sustratos. Y también la edad, ¿no es cierto? La edad también es un factor fundamental. Entonces, tampoco se puede quedar ahí. Entonces, tendremos que ir punto por punto.
¿Qué importancia tienen las bacterias? ¿Cuáles son las bacterias que tienen la capacidad de determinar el inicio de la enfermedad de la caries dental? ¿Cómo? ¿Cuál es el mecanismo de acción? ¿Qué hacen las bacterias para que esto suceda? ¿Cómo se deteriora el diente? ¿Cuál es la progresión? ¿Cómo empieza el deterioro? Porque cuando entendamos todo esto, vamos a poder entender muy bien los mecanismos de prevención y los mecanismos de restauración, ¿no ve? Al saber cuál es ese mecanismo, ese proceso de deterioro de los tejidos duros del diente, nosotros vamos a poder también entender fácilmente por qué estoy haciendo esto en el momento de la restauración, por qué utilizo este material, por qué utilizo este protocolo en este caso para la restauración, ¿no es cierto? Porque si no, el quererse aprender solo una receta como de memoria nada más, es decir, paso 1 pongo esto, paso 2 pongo este otro, paso 3 espero 10 segundos, eso es solamente aprenderse una receta y eso no nos va a servir. Nosotros tenemos que entender por qué estamos haciendo absolutamente todos y cada uno de los pasos dentro de los protocolos restaurativos. El diagnóstico de la enfermedad es realmente fundamental en operatoria dental, les decía, ¿no ve? Les había dicho que no necesariamente la caries será el único factor que determine el deterioro o la destrucción de los tejidos duros del diente, pero es el más común, y no solamente en nuestro medio, es en el mundo en general. Pero en nuestro medio realmente es muy triste el índice de caries dental de los pacientes, de la gente, de nuestra gente, ¿no? El índice de pérdida prematura de los dientes por caries dental es realmente muy alto, ¿no? Y mucho depende de la falta de información que tiene la gente, ¿no? Eh, y el odontólogo en realidad es el que está llamado a brindar adecuadamente esa información. Pero el odontólogo para hacer eso tiene que estar preparado adecuadamente para definir, por ejemplo, dónde hay lesiones cariosas. Yo les hago una consulta, jóvenes. ¿Qué será esto? Alguien que me diga, ¿qué será esto, lo que se ve en este diente lateral, incisivo lateral superior derecho? ¿Alguien, cualquiera? Pregunto yo. A ver, Carlos Quenta. Carlos Quenta, ¿no estás en la clase? Doctor, ¿una caries? Ya, gracias, Carlos. Ahora, Carlos, dime, ¿qué será esto de aquí, en este molar? ¿Esto también será una caries? Creo que es inicios de una caries, doctor. Ya, gracias, Carlos. En realidad, ambos son caries, ¿no es cierto? Ambos son caries, ninguna es un inicio, son caries muy extensas, muy extensas. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que es necesario estudiar 5 años odontología para decir que esto es caries? ¿Para decir que esto es caries? ¿Será necesario estudiar 5 años para dar ese diagnóstico? No. El mismo paciente ya sabe que aquí tiene caries. El mismo paciente ya sabe que aquí tiene caries. No hay necesidad de decirle, mire, he hecho una investigación muy larga, le he pedido tantos exámenes y sabe qué es lo que usted tiene aquí, es caries, ¿no? Pues sí, eso es obvio, ¿no ve? El problema en el diagnóstico no está en las lesiones obvias, no está en las lesiones grandes, gigantes, podríamos decir aquí a simple vista. Está en las lesiones pequeñas, en las lesiones incipientes. Aquí está la calidad del diagnóstico, se puede decir. Porque ¿de qué sirve mi diagnóstico aquí? Si al final igual voy a tener que hacer un tratamiento de conductos, una restauración, una corona, no sé. ¿Ve? Aquí es donde está la clave del diagnóstico, donde yo le puedo decir al paciente, mire, si usted no hace esto, si usted no cambia estos hábitos, esto que está aquí se va a convertir en esto en muy poco tiempo. Entonces, el diagnóstico es fundamental, pero para hacer un diagnóstico correcto de la enfermedad, de cualquier enfermedad en general, en salud,
Uno tiene que estar bien informado, tiene que haber leído, tiene que haber experimentado, visto, ¿no es cierto?, en el paciente, trabajado, etcétera. Y de eso se trata estar en la universidad, en la carrera, ¿no es cierto? Inicialmente lo vemos de manera teórica, ahora lo estarán viendo de repente un poco en teoría y otro tanto lo van a ver en imágenes. Luego lo van a ver en modelos y una vez que hayan hecho todo sobre los modelos van a pasarse a los pacientes. En eso consiste en realidad eh, todo lo que vamos a hacer en la asignatura. Esto es importante, esto de maniobras previas que dice aquí como título. ¿Qué son las maniobras previas? Una vez que nosotros hemos hecho un diagnóstico en operatoria dental, supongamos que hemos dicho vamos a tratar estos dientes, qué sé yo, o este diente, lo que sea. Entonces, lo primero que tenemos que hacer antes de comenzar el proceso de restauración es evaluar estos 9 pasos que se llaman maniobras previas. Primero, observación de la anatomía del diente. Si yo tengo este diente, si yo tuviera este paciente con un diente así, lo primero que tengo que yo decir es, este es un diente, de repente diré, este es un primer molar superior, o de repente diré es un segundo molar superior. Por lo tanto, en mi mente ya tengo que saber qué le falta aquí, si le falta una cúspide aquí, si le falta una cúspide aquí, o si de repente solo le falta una cúspide aquí y aquí ya no, en palatino ya no, el reborde marginal. Es decir, a mi mente ya tiene que venirse absolutamente la imagen de ese diente íntegro, porque cuando yo restaure este diente, tengo que devolverle la forma original del diente, ¿no ve? No puedo hacer una cosa plana o no puedo convertirlo en una especie de premolar, digamos, cuando era un molar. Por eso conocer la anatomía es importante. Hay que hacer una prueba de vitalidad. ¿Qué significa eso? Ver si la pulpa de este diente que tiene una lesión cariosa muy extensa está todavía vital o ya no, o ya se ha necrosado, ¿no? Eso es también importante en el diagnóstico, ¿no? ¿Por qué? Porque si yo determino que la pulpa de este diente ya está necrosada, entonces no puedo hacerle operatoria todavía. Tendré que primero enviarlo a endodoncia. Cuando le hayan hecho el tratamiento en endodoncia, me lo devolverán y yo podré recién restaurar este diente, ¿no? Esa cavidad. El diagnóstico o prueba de vitalidad pulpar es importante. Otra maniobra previa, análisis funcional de la oclusión. Esto también es bien importante. Hay muchos pacientes, la verdad, que tienen diferentes magnitudes de disfunción temporomandibular, es decir, algún grado de alteración en la articulación temporomandibular. Y esos grados de disfunción de la articulación temporomandibular son progresivos. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden empezar con un simple dolorcito, un simple ruido al abrir la boca, una especie de chasquido en las articulaciones, con alguna leve molestia, que si no se la trata a tiempo, el progreso de esa lesión es imparable en realidad, ¿no? Lento, pero seguro. Con seguridad va a llegar a procesos de alteración de la articulación temporomandibular, quizás muy grandes, que puedan limitar mucho la vida del paciente, ¿no? Incluso si nosotros hacemos restauraciones inadecuadas en operatoria dental, donde la forma que hemos devuelto al diente, donde la altura que hemos devuelto al diente no es la correcta y provoca interferencias en los desplazamientos mandibulares del paciente, si de repente cuando ha llegado al consultorio no tenía ningún problema articular, de repente después de que se va de nuestro tratamiento va a empezar a tener problemas, ¿no es cierto? Es decir, nosotros estamos cometiendo ahí iatrogenias, negligencia, varios problemas incluso legales. Entonces, nosotros tenemos que hacer precisamente por eso un análisis funcional de la oclusión antes de hacer las restauraciones, porque así le tenemos que advertir al paciente, mire, usted tiene este problema. Estos problemas los tiene usted antes de comenzar las restauraciones. De tal forma que el paciente esté informado que esos problemas ya los tenía cuando llegó a la consulta. Claro, nosotros tenemos que orientarle cómo se va a tratar, cómo vamos a mejorar esos
esos procesos inadecuados, digamos, que suceden en su articulación temporomandibular, pero hay que avisarles siempre, ¿no? Corrección de cúspides si es que fuese necesario. Muchas veces hay algunas cúspides que por desplazamiento de los dientes, que por restauraciones de operatoria, quizás como incrustaciones, trabajos de prótesis fija, quizás donde la anatomía no es correcta, esas cúspides se transforman en interferencias, les había dicho, en desplazamientos mandibulares, que en muy poco tiempo seguramente van a ocasionar problemas muy serios en la articulación temporomandibular y a nivel de los tejidos periodontales también. Otras maniobras previas son la observación de la forma. Hablamos, dice, la observación de la forma, el tamaño y la ubicación de la relación de contacto. La relación de contacto entre diente y diente. Dice, observación de la forma, el tamaño de la relación de contacto y la ubicación de esa relación de contacto, si son correctas. Cuando no hay relación de contacto, como en este caso, ¿qué es lo que sucede? Miren, no hay relación de contacto, los dientes están separados, eh, todos en diferentes magnitudes, pero todos. ¿Qué es lo que sucede? Va a suceder empaquetamiento de restos alimenticios a este nivel. Los restos de alimentos se van a empaquetar, van a quedar empaquetados ahí adentro. Lo que van a hacer inicialmente es provocar una inflamación gingival. La inflamación gingival se va a tornar de repente en la pérdida de la papila inicialmente, luego en la reabsorción del reborde óseo, acumulación de placa bacteriana, etcétera, etcétera. Miren cómo ha quedado todo esto. El hueso que debería estar a este nivel donde estoy marcando con el puntero, está aquí abajo. Estos dientes tienen muy poco sostén óseo, seguramente se están moviendo como dice la gente generalmente como teclas de piano, ¿no ve? ¿Por qué? Porque no hay una relación de contacto adecuada, pueden ser restauraciones, puede ser de repente que hubiera perdido dientes a temprana edad y los dientes que han quedado se han ido separando, etcétera, etcétera. Es decir, pueden haber muchas causas, pero nosotros tenemos que hacer un análisis de todo eso antes de hacer las restauraciones. Sexta maniobra previa, observación del nivel y la condición de los tejidos del periodonto. Esto, ¿no? La quinta y la sexta y la séptima están muy relacionadas entre sí. La séptima dice observación de la movilidad del diente. Si se ha perdido tejidos del periodonto, como en este caso, obviamente la movilidad del diente estará aumentada. ¿Ven? Y de repente quizás lo correcto es no hacerle operatoria como primera intención. Lo primero será mandar a periodoncia a estos pacientes. Una vez que en periodoncia hayan visto si esto se puede estabilizar, los hayan tratado, les hayan enseñado cómo mantener ese estado, etcétera, ahí recién van a operatoria y podemos hacerles los trabajos. La octava maniobra previa es de tartraje y eliminación de la placa bacteriana. Esto es bien importante. En realidad, el procedimiento correcto para hacer operatoria siempre debería ser el siguiente. Primero debería hacerse una limpieza, una profilaxis, y después recién se deberían realizar los procedimientos de operatoria dental. Ahora, en la práctica, en la vida diaria, digamos, no siempre sucede eso. En la clínica de operatoria dental de la universidad y de todas las universidades, los pacientes generalmente van por una causa específica, ¿no? Quieren hacerse tratar un diente o dos dientes, no sé, específicamente. Y a veces cuando se les dice, mire, tiene que ir a periodoncia, etcétera, a veces no quieren, ¿no? Porque piensan, no, pues si solamente estoy viniendo para esto. Nosotros les explicamos, les tenemos que hacer entender por qué hacemos esos trabajos, por qué utilizamos esa metodología. ¿No es cierto? Es una universidad, es una clínica universitaria donde los estudiantes están aprendiendo los procedimientos correctos. Entonces, aquí radica la importancia de esto que les estoy mencionando ahora, de estas 9 maniobras previas. Falta una, obviamente, que es esta. La última maniobra previa antes de proceder con los protocolos de operatoria dental es esta, anestesia y preparación del campo operatorio.
¿sí? Anestesia y preparación del campo operatorio. Los procedimientos que se realizan en operatoria suelen ser muy dolorosos, ¿no? A veces la utilización, ustedes saben que la gente solo con ver el torno y la fresa ya se paraliza muchas veces, ¿no? Entonces nosotros les ponemos siempre anestesia inicialmente, incluso para poner el aislamiento absoluto. El aislamiento absoluto, que es la preparación del campo operatorio, que antes lo hacíamos básicamente por razones de la adhesión, de mejorar siempre nuestros protocolos adhesivos. En la actualidad ya no solamente se hace por eso. En operatoria hacemos esto desde hace años, aislamiento absoluto. Les hablo de repente desde hace unos 15, 20 años que se hace para todo en operatoria aislamiento. Ahora, con más razón por el COVID, ¿no? Por esta pandemia, por este virus, porque además de que nos va a ayudar con los protocolos adhesivos, también nos va a servir de una barrera, de alguna manera, para disminuir las probabilidades de contagio con los pacientes. Para la operatoria dental, los estudiantes, el profesional, quien sea, tiene que tener o contar con conocimientos indispensables, dice. Los conocimientos son realmente indispensables, jóvenes. A ver, se me ocurre en este momento. Si el estudiante dice, voy a colocarle anestesia a mi paciente porque es muy sensible a los cambios térmicos, qué sé yo. Además, tiene mucho miedo de la turbina, ¿no? Entonces, le decimos, sí, está bien, ponle anestesia, pero ahora dime, ¿dónde le vas a poner anestesia? ¿Qué técnica anestésica vas a utilizar? ¿Qué reparos anatómicos vas a tener en cuenta para hacer la punción y a qué nervio quieres llegar? El estudiante tiene que saber absolutamente todo eso, ¿no ve? Porque no puede ir y poner una anestesia donde le achunte, digamos. Eso no puede ocurrir. Los conocimientos son fundamentales. Los conocimientos de materiales dentales, ¿no ve? Yo utilizo un ácido grabador. ¿Qué es ese ácido grabador? ¿De qué está compuesto ese ácido? ¿Es peligroso? ¿No es peligroso? ¿Cómo se lo debe utilizar? Etcétera, etcétera. Los conocimientos, creo que está por demás hablar de eso, son fundamentales para evitar iatrogenias como estas, por ejemplo, ¿no? Es decir, en vez de con el tratamiento hacerle bien al paciente, le estamos haciendo un daño. También se debe contar con habilidades, ¿no es cierto? Las habilidades se las adquieren en el transcurso del tiempo que llevan los estudios, ¿no? Por eso, primero vemos la teoría, luego hacemos sobre modelos y luego recién sobre pacientes. Siempre hay gente muchas veces más hábil que otra de forma natural, pero aquellos que no tenemos la habilidad innata de repente la vamos consiguiendo de a poco y todos llegamos a ese nivel. La operatoria dental se divide en dos. Una operatoria dental preclínica, que es donde estamos ahora, que es donde vamos a ver absolutamente todos los procedimientos, protocolos, materiales, etcétera, y su aplicación sobre modelos, ¿sí? Sobre modelos. Y luego está la operatoria dental clínica, que es la que se realiza a partir de cuarto año, donde se aplican todos los procedimientos que hemos visto en tercer año, en preclínica, todos los procedimientos, pero esta vez ya sobre la boca o sobre los dientes de los pacientes. En la preclínica utilizamos, les decía, tanto instrumental como material, que es el mismo instrumental y material que vamos a utilizar en la parte clínica, ¿sí? Lo mismo. Por eso es bien importante el instrumental, jóvenes. El instrumental y el material son fundamentales. Uno no puede querer preparar cavidades donde necesita una fresa de este largo, de esta forma, con una fresa redonda, de repente, ¿no? Una fresa esférica, no se puede. Por eso es que somos nosotros tan exigentes, digamos, en los materiales que se les solicita. ¿Qué relaciones con otras especialidades o disciplinas tiene la operatoria dental? Con todas, en realidad, prácticamente con todas. Una vez que van entrando ustedes a la parte preclínica y más a la clínica,
realmente se relacionan con todas las disciplinas. Con las ciencias básicas, con todas, les había hablado de histología, anatomía, ¿no es cierto? Si yo quiero hablar, por ejemplo, volviendo a ese ejemplo de la anestesia, yo digo, quiero ponerle una anestesia troncular porque una anestesia troncular mandibular porque le voy a tratar varias piezas, ¿no? En un mismo lado. Entonces, tendré que saber que voy a hacer anestesia a la espina de Spitz, qué nervio voy a anestesiar a ese nivel, cómo voy a llegar hasta ese punto, cuáles van a ser las maniobras, etcétera, etcétera. Con los materiales dentales, tenemos una relación, pero muy íntima con materiales dentales, ¿no? Porque tenemos que conocer absolutamente todo y en operatoria se usa realmente una gran variedad de materiales dentales que cada uno tiene una finalidad determinada. Con la endodoncia tenemos una relación también muy íntima, tan íntima es la relación con endodoncia que durante cientos de años, podría decir, no sé si cientos, pero obviamente un tiempo muy largo, que son más de 100 años, en odontología, en el estudio de la odontología, operatoria dental y endodoncia eran una sola materia. Si ustedes van a la UNSA, van a ver que en la UNSA, operatoria dental y endodoncia es una sola materia. Cuando yo entré a la universidad, a la Universidad Pública del Alto, también era una sola materia, pero al año ya la dividimos, ya nos separamos en endodoncia y operatoria dental, pero fíjense que trabajamos lado a lado en la misma clínica. La mitad de la clínica es para endodoncia y la mitad de la clínica es para operatoria, porque realmente el trabajo es muy íntimo, ¿no? De repente un paciente llega y quiere hacer una restauración, nosotros le hacemos un examen y determinamos que no es todavía para operatoria, que la lesión es muy profunda, la agresión es muy grande y tiene que irse primero a endodoncia. Después de endodoncia nos lo devuelven a ese paciente y nosotros le hacemos su restauración. Con periodoncia, con prostodoncia fija, removible, con odontopediatría, con absolutamente todas esas disciplinas, la operatoria dental se relaciona de una manera muy íntima, ¿no? Con la radiología es fundamental. Nosotros utilizamos o pedimos siempre exámenes radiográficos todo el tiempo prácticamente en la clínica a los pacientes. Casi para todos los casos, les podría decir que en el 95% de los casos pedimos radiografías que nos ayudan a determinar la profundidad de la lesión, qué tan cerca de la cámara pulpar está, si es que ha invadido el espacio interproximal, si de repente es una lesión intraósea, es decir, subósea en todo caso, perdón, ¿no es cierto? Es decir, hay varios factores que nos pueden ayudar a determinar los exámenes radiográficos. ¿Qué condiciones debe reunir un odontólogo en la operatoria dental? Ya hemos hablado de conocimientos científicos. Esto de los conocimientos científicos, además, nos indica que tenemos que estar siempre, jóvenes, actualizándonos, ¿no? Porque tanto procedimientos como materiales en odontología se van modificando cada vez. Les podría decir de repente que entre 3 y 5 años hay nuevos materiales, nuevos avances, nuevos protocolos. Y si uno no está constantemente preparándose, actualizándose, pues se queda atrás, ¿no? Y el conocimiento ustedes saben, es poder en cualquiera de los aspectos. Las condiciones técnicas, ya habíamos hablado de eso, es decir, esas condiciones técnicas se las adquiere con el paso del tiempo, con la experiencia, etc. Condiciones psicoemocionales también es bien importante. Nadie, ustedes saben, de repente incluso hasta por experiencia propia, nadie va feliz al odontólogo. Nadie está contando las horas, las días y las horas para que llegue su hora de cita con el dentista. Nadie dice, ay, qué felicidad, ya mañana me toca dentista. Nadie. Creo que nadie, ¿no? Entonces, si sobre que el paciente va con esa ansiedad, con ese estrés, con esos nervios al consultorio, el odontólogo el que le va a tratar de repente está de mal humor o no le explica bien al paciente las cosas, etcétera, siempre va a empeorar las cosas para el paciente, ¿no? Los estudiantes cuando llegan a la clínica, ustedes van a ver, cuando llegan a la clínica son bien, bien, bien cuidadosos con sus pacientes. Los tratan con mucho cariño, afecto, les podría decir, ¿no? Si es una señora, les dicen de repente, no sé, doña Martita, espérenme un ratito, doña Martita, ahorita la voy a atender.
y así les tratan. Pero cuando pasa el tiempo, cuando se van haciendo un poco más experientes y el tiempo les está apremiando para cumplir sus cupos, la señora que está afuera ya no es doña Martita, ya es mi restauración compuesta. ¿No? Dice, doctor, mi restauración compuesta está allá afuera, por favor, ¿le puedo hacer pasar? Porque ya no se acuerdan que es un ser humano. Por eso las condiciones psicoemocionales del operador, del profesional, son importantes. Las condiciones artísticas, bueno, ya hemos dicho también, ¿no? Entonces es lo mismo que la parte de la técnica, se va adquiriendo. A todo esto tenemos que agregarle que el odontólogo trabaja en una cavidad donde la visibilidad y el acceso son muy limitados. La boca es una cavidad oscura. Se necesita de una fuente de luz adecuada para poder ver, determinar adecuadamente qué es lo que se va a hacer los diagnósticos, etc. Además, es una cavidad muy pequeña, ¿no? Muy limitada para poder hacer los trabajos. Tenemos que colocar nosotros en operatoria la mayor parte del instrumental que se utiliza, se van a fijar ustedes, es punzocortante. O tiene punta o tiene filo. Entonces, en una cavidad que es oscura, que es muy reducida, etcétera, donde el paciente se mueve, está nervioso, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque se pueden producir o provocar accidentes también. La responsabilidad del odontólogo frente a la comunidad es siempre entender, primero, que somos profesionales al servicio de la salud. ¿No es cierto? Nosotros lo que hacemos es velar por la salud de los pacientes, en este caso la salud oral de los pacientes. Y es nuestro deber, nuestra obligación, enseñar a los pacientes, ayudarles a entender cuál es el mecanismo de la enfermedad, de la caries. A veces muchos pacientes dicen, por ejemplo, dicen, esta placa que me ha puesto este dentista me ha destrozado mis dientes. No eran así, estaban sanitos y ahora están así con caries o cavidades muy grandes. No es la placa que les han puesto, no son los ganchos, no es nada de eso. El material no causa caries, ¿no? Van a ver ustedes en ninguna definición de caries que la caries está provocada por un metal o un material. ¿Qué es lo que sucede? El paciente no se lava adecuadamente la boca y si tiene ganchos en los dientes, lo que los pacientes llaman ganchos o retenedores nosotros en la boca, esos retenedores o ganchos van a provocar que en esos lugares se acumulen pues, los restos de alimento y la placa bacteriana. Y si el paciente no tiene una adecuada higiene, ahí se va a formar caries, pero es por mala higiene del paciente. Ahí seguramente el error del profesional odontólogo, de quien le haya estado atendiendo de repente en la universidad, por decirles, el estudiante es no haberle informado que si el paciente no tiene cuidado con su higiene, la higiene correcta, teniendo ese tipo de prótesis ahí en su boca, con seguridad se van a deteriorar los dientes. Entonces, esa puede ser una falla del mismo profesional, ¿no? La conciencia de prevención está obviamente muy relacionada con eso. Enseñar siempre a los pacientes técnicas de cepillado, cuáles son las formas o protocolos de higiene dental. Hay diferentes técnicas para cada caso. Hay diferentes tipos de cepillos, ustedes saben, cepillos de cerdas suaves, medianas, duras, etcétera, que tendrán su indicación específica, ¿no? La necesidad de aprendizaje y actualización, ya habíamos hablado de esto también, es fundamental que nosotros estemos siempre actualizados, siempre, jóvenes de estudiantes, siempre que haya un curso, asistan a los cursos, van a aprender, siempre van a sacar algo de provecho de todos los cursos, de unos más que otros de repente, pero de todos van a sacar provecho. El pasado, presente y futuro de la operatoria dental, dice aquí como subtítulo. Esto es también importante entenderlo y conocerlo, porque la operatoria dental ha cambiado mucho en estos últimos años, ¿no? Hasta hace algunos años todavía se hacían amalgamas. Ustedes, a lo mejor alguno de ustedes tiene amalgamas en su boca. A raíz de la aparición de los materiales adhesivos, prácticamente han ido desapareciendo las amalgamas, pero no porque sean precisamente malas. Ha ocurrido una guerra comercial muy grande de los materiales adhesivos contra las amalgamas. No quiero decir que ni las amalgamas sean mejores, ni las resinas sean mejores.
Solamente estoy diciendo que nosotros tenemos que conocer muy bien todo ese proceso. Recuerden que las amalgamas duraban fácilmente entre 15 y 30 años, o más todavía inclusive, ¿no? Fácilmente. 15 años, si una amalgama se perdía a los 15 años era porque estaba mal hecha quizás. O muy mala higiene del paciente, ¿no? Pero las restauraciones adhesivas sí son estéticas, no tienen mercurio, etcétera, pero no duran tanto como una amalgama. Entonces, es bien importante siempre estar informados, jóvenes, eso es bien importante. La odontología en general y la operatoria en particular han tenido muchos adelantos en este último tiempo, no solamente desde el punto de vista de los materiales, sino de la tecnología también, ¿no es cierto? Los microscopios para odontología, que antes era como, no sé, como ver una fantasía de repente en el internet o en revistas, ahora ya están más al alcance de los odontólogos, ¿no? Ya son varios los que tienen en nuestro medio estos microscopios. Y seguramente cada vez más irán haciendo más accesibles. Esto como un ejemplo solamente, no solamente eso, ¿no es cierto? Los radiovisiógrafos, ¿no? El no tener que estar utilizando placas para radiografías, el no tener que estar revelándola, fijándola la placa, etcétera, etcétera, ¿no? Realmente hay muchos adelantos. En los recursos de la prevención también se ha avanzado mucho en los conocimientos de los mecanismos de agresión, por lo tanto también se han mejorado los mecanismos de prevención, especialmente de la enfermedad de la caries dental, ¿no? En la actualidad ya no todo lo que es caries incipiente lo tratamos o las tratamos con una cavidad, ¿no? Podemos utilizar diferentes tipos de materiales que nos pueden ayudar a revertir esos procesos de desmineralización incipientes, es decir, que están comenzando, sin necesidad de hacerle una cavidad. Porque recuerden que si le hacemos una cavidad aquí pensando que esto que estaba negro de repente ahorita está con un sellador de fosas, pero que aquí había una caries incipiente, le meto fresa y le pongo luego una restauración, recuerden que esa restauración no es para toda la vida. De repente, a lo mejor en unos 5 años esa restauración se pierde y el nuevo odontólogo quizás que vea a este paciente le va a hacer una cavidad más grande, la otra restauración más grande y así sucesivamente. Entonces, la prevención es bien importante. Conocer los materiales. Tenemos muchos materiales en odontología y en operatoria dental, muchos materiales. Y el conocimiento es fundamental porque uno puede dejarse llevar, como sucede generalmente en nuestro medio. Estoy hablando de profesionales, no estoy hablando de estudiantes, que los vendedores van a sus consultores y les dicen, mire doctor, esto es lo último que me ha llegado una resina que no contrae nada, no se contrae nada. Y el odontólogo, si es que no conoce de materiales, va a decir, pues entonces véndame, cuando eso no existe, ¿no? Pero los odontólogos no tienen, los vendedores muchas veces no tienen escrúpulos. Entonces, y esto les digo de experiencia propia, los vendedores alguna vez me han comentado que hacen eso también porque muchos de sus colegas dicen, no saben, doctor, no saben. En realidad, cuando se les ofrece material, no saben muchas cosas. Cómo está compuesta una resina, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Qué importancia tiene el relleno cerámico? La cantidad del relleno cerámico, ¿qué importancia tiene para yo saber con qué resina quiero trabajar este diente? A lo mejor necesito una de alto contenido cerámico, de alta densidad, o no, de repente necesito una de bajo contenido cerámico para este caso, necesito una resina fluida, ¿no? ¿Cuánto contrae la resina fluida con la que quiero trabajar, con o la que voy a comprar, etcétera? Realmente son muchas cosas y como tenemos una gran cantidad de materiales, nuestra responsabilidad es empezar a conocer todos esos materiales porque solo de esa manera vamos a poder trabajar de manera efectiva. Los protocolos de trabajo en relación a estos materiales, ¿no? Si yo voy a utilizar grabado ácido, quiero saber qué ácido voy a utilizar, porque no solamente el ácido fosfórico es el único, ustedes ya habrán visto en materiales. Puedo de repente utilizar protocolos de autoacondicionado, de autograbado, por lo tanto, los ácidos serán distintos, ¿no? Podré utilizar de repente adhesivos convencionales con relleno, o de repente querré utilizar adhesivos universales,
para el caso específico en el que estoy trabajando, etcétera. Es decir, el conocer los materiales también nos permite conocer adecuadamente los protocolos y viceversa. Si yo voy a utilizar un protocolo de grabado selectivo, tendré que saber qué materiales son los que se utilizan para ese protocolo, ¿no ve? El de grabado total, si quiero utilizar el de grabado total, serán otros los materiales y tendré que saber cómo se los utiliza. Todo esto es lo que tenemos que ver en la asignatura, todo eso es lo que tenemos que ver en operatoria dental, jóvenes. La parte estética también es fundamental, el color de los dientes, la codificación de los dientes, cómo están codificados, los colores de los materiales. Hay que conocer las ventajas y desventajas de los materiales. Les había dicho que no porque las amalgamas hayan desaparecido necesariamente significan que eran muy malas cuando se las ha utilizado más de 150 años, ¿no es cierto? Ni necesariamente decir que eran de repente mejores que las resinas, ¿no? O que las resinas sean peores que las amalgamas, etcétera, etcétera. El conocimiento nos va a ayudar a discernir o a tener un concepto, digamos, más certero de todo eso que ha ocurrido, ¿no? Y que está ocurriendo en nuestro medio. Si ustedes se fijan en los anuncios en las tarjetas, en los anuncios de los odontólogos ya profesionales, que hay mucho en las calles y en publicidades, van a ver que todos dicen estética dental. Digamos, dicen por decirles, ¿no es cierto? Prótesis fija, se hacen prótesis fijas, se hace prótesis removible, se hace estética dental y este trabajo está hecho por un profesional odontólogo, no está hecho por un estudiante. Pero fíjense aquí que hay de estético. No hay absolutamente nada de estético. Miren, miren cómo desbordada esta restauración en proximal. Se ha modificado la forma del diente, parece un diente cuadrado. Vean este pelo aquí en la restauración. Es decir, de estético y de profesional no hay nada, pero está hecho, entre comillas, por un profesional. Entonces, todo lo que hagamos nosotros también va a estar sometido a la crítica, siempre. Entonces tenemos que prepararnos siempre bien, jóvenes, ¿no? Planificar es fundamental, la planificación es fundamental, ¿no? Decir, si voy a restaurar este diente, aquí también tiene caries también tiene aquí en proximal y aquí tiene una restauración deficiente. Entonces, ¿para qué le voy a poner una anestesia para otra para en otro día, otra en otro día, otra en otro día? Si puedo poner una anestesia solamente en un solo día y hacerlo todo de una vez. Me tomará más tiempo, pero más comodidad para el paciente. Acabo todo el trabajo de repente en una sola sesión. Me pagarán obviamente también todo en una sola sesión, ¿no es cierto? Planificar es fundamental. La planificación nos ayuda a poder hacer trabajos adecuados desde el punto de vista estético y funcional. Vamos a trabajar sobre modelos, les había dicho inicialmente, para eso les vamos a pedir ya con la debida anticipación que ustedes se compren sus taipodontos, donde vamos a hacer preparaciones de cavidades, etc. Por favor, que no sea el mismo taipodonto donde hacen prótesis fija, porque nosotros necesitamos dientes íntegros, ¿no? Antes les pedíamos dientes naturales, así como esto. Esto está sacado de un modelo hecho con dientes naturales. Y ahí hacíamos las cavidades, utilizábamos los materiales, las restauraciones, etc. Pero cada vez se complica más o se ha complicado más el poder conseguir dientes naturales. Muchos estudiantes no pueden conseguir, los que consiguen están muy deteriorados, etcétera, etcétera. Así que ahora recurrimos fundamentalmente a los taipodontos. Hacemos las cavidades y hacemos luego la restauración, ¿no? Carillas también es una parte de un recurso estético de la operatoria dental, de la odontología en general, muy común en la actualidad y que en tercero en realidad no se ve, pero vamos a ver por lo menos la parte teórica en una parte, ¿no? Los traumatismos de los dientes, que están las fracturas de los dientes, las resolvemos nosotros en operatoria dental. El traumatismo radicular lo va a resolver seguramente un cirujano, ¿no es cierto? Un cirujano maxilofacial, etc. Pero las fracturas de los dientes provocadas por traumatismos las resolvemos nosotros, como este niño. Fíjense, este niño se cayó de su bicicleta, fíjense esta heridita, aquí está, pues habían pasado algunos días ya,
Pero miren, cómo, no sé si los niños en realidad ya inclusive no quieren verse así, ¿no? Y quieren que sus restauraciones incluso sean, que no se noten. Entonces, es nuestro trabajo, nuestra función hacer todo eso. Bien, jóvenes, creo que hemos concluido más o menos en el tiempo correcto. Eh, em, no sé si es que tienen